se basan, en qué fundamenta el gobierno que usted encabeza para sostener que a partir del segundo semestre comienzan a cambiar estos números de inflación? Teniendo en cuenta los últimos aumentos también de precios, ¿no es cierto? Bueno, se fundamenta, como ya lo he explicado y lo explicaré una y otra vez, que la inflación es responsabilidad del gobierno. La inflación es un impuesto perverso que le cobra un mal gobierno a su gente y que siempre lo paga primero el que menos tiene. ¿Le afectó mucho el aumento del GNC? La verdad que sí, bastante. Y ahora está a 7.50 y en otros lugares hay 8, 9. Y cada vez que tiene que llenar el tubo, ¿cuánto gastaba antes y cuánto gasta ahora? 35 y cerca de 70, depende de los metros que entre. Y ahora en invierno entra un poquito más, son Y el auto gira todo el día. todo el día. Nuevo precio de los cigarrillos, ¿cambió la actitud de la gente, el consumo? El primer día sí, pero ya ahora se está normalizando. 28. ¿Y ahora? 45. Ay, no sé, 45. es el primero que compro. 45 pesos. Sí. Se debe a que el gobierno no sabe administrar, no sabe manejarse con los recursos que nos brinda la ciudadanía a partir de los impuestos que paga. Y nuestro compromiso es administrar bien, pensando en la gente, cuidando esos recursos. ¿En cuánto calculan que será para el Congreso de la Nación el índice de precios al consumidor del mes de abril? Mira, todavía no tengo los datos, pero por más o menos los primeros estimaciones que estamos haciendo, seguramente esté rondando el 7%, 6,8, 7%, por ahí me imagino. ¿Y en mayo cuánto calculan? En mayo todavía es difícil, recién los aumentos se acaban de dar, así que todavía no tenemos, pero seguramente una inflación que esté por arriba del 3% será. Eso no quita que la inflación vaya a ser del 3%, o un poquito más, que sigue siendo un nivel extremadamente elevado, ¿no? Marcar un camino de generación de empleo, de crecimiento. Entonces estoy convencido que lo vamos a lograr y que la inflación en el segundo semestre va a bajar drásticamente, como ya lo he dicho, porque venimos haciendo las cosas bien. Y estas fueron las declaraciones del presidente de la Nación, Mauricio Macri, hoy por la mañana en conferencia de prensa. Ya se sabe sobre algunos datos, que si bien no son oficiales, porque como les dije, ¿no es cierto?, no está normalizado el INDEC como para que dé una cifra de acuerdo a un índice inflacionario del mes pasado, pero sí las consultoras privadas están trabajando sobre el asunto. En junio de 2002 la inflación fue del 8,2%, o sea que sería el índice inflacionario más alto desde hace 15 años, que se estima alrededor del 7,2%. El elemento, digamos, que ha tenido más ponderación o más peso específico para poder establecer este índice inflacionario ha sido el aumento de las tarifas y también el aumento en los alimentos. El presidente dijo hoy que no fue feliz, digamos, respecto al aumento de precios, como diciendo hubiese preferido que no hubiesen aumentado, pero de hecho aumentaron y mucho. Pero el gobierno está convencido, y lo dijo hoy nuevamente el presidente de la Nación, que en el segundo semestre va a bajar la inflación. ¿Cómo? No sabemos, no se explicó el cómo, pero sí se estableció, digamos, según trascendidos del Ministerio de Hacienda, inclusive también declaraciones públicas de Alfonso Pratcay en su momento, entre el 1 y el 2% de índice inflacionario por cada mes del segundo semestre. ¿Cómo vamos a llegar del supuesto 7,2% al 1 o 2%? No lo sé. A ver, ¿quiénes son nuestros invitados para el debate? Marina Dalpollito es directora del estudio Bain y Asociados. Después también está Marcelo Ramal, legislador del Partido Obrero. Le siguen también como invitado Susana Balbo, diputada nacional del PRO, Fausto Spotorno, economista de la consultora de Orlando Ferreres y Asociados, y Vicente Lourenço, vocero del CAME. Marina, empiezo con vos porque, bueno, el estudio de Miguel Bain es el que ha establecido como consultora el 7,2%. ¿En qué se ha basado para llegar a este índice inflacionario del mes de abril? Sí, nosotros empezamos una medición desde 2008. Sí. El dato del mes particularmente da 7,2, del cual aproximadamente un 70%, 5 puntos directos, tienen que ver con el aumento tarifario. Los precios de los alimentos, particularmente este 10, fueron bastante bajos, dan 1,6. Bajos en relación a lo que habían sido en los meses previos, o sea, no es baja la inflación de alimentos. En gran medida lo que tenés es, de nuevo, el impacto directo de las tarifas, algo de arrastre que queda para mayo. En mayo, teniendo en cuenta el arrastre, más los dos anuncios que hay de naftas y cigarrillos, tenés solamente de esto un punto 1,5 de suba.
Pero la verdad es que lo que tenés en el último mes es, desde febrero, un dólar que había tocado 16 y hoy vale en la zona de 14 y monedas, con un banco central sosteniéndolo. O sea, la flotación sucia es lo que permite la intervención del Banco Central, con lo cual permite la intervención del Banco Central cuando la tasa es 38, o sea, con la tasa en 38 tenés ingresos de capitales para colocarse en la tasa de interés, obviamente generan presión hacia abajo del tipo de cambio, sumale a eso la salida de la cosecha. Pero 38, digamos, % de tasa de interés respecto de las letras, ¿no es cierto? Las letras del Banco Central, que son las LEBAC, sí. Pero lo que estás diciendo es, de nuevo, digamos, lo que tuviste en la primera parte del año, que acumulás una inflación desde principios de año hasta abril en 4 meses del 20%, son básicamente dos movimientos de precios, que es el dólar y las tarifas. Entonces la pregunta es ¿por qué la inflación se podría desacelerar en la segunda mitad del año? Esa es la pregunta que establecí, después la contestamos. Potorno, ¿qué índice inflacionario estás manejando? A nosotros nos dio casi muy parecido, nos dio 7,3% de la inflación en abril. Ahí te diría, difiere un poco en la composición, nos dio 6 puntos de aumento de tarifas. Hay que hacer algunos supuestos, por eso hay diferencias. Sí. Y también estoy de acuerdo con el dato de alimentos. De alimentos no fue particularmente fuerte este mes, de hecho nos dio 1,3. De hecho, toda la inflación que no fue tarifa fue relativamente baja con respecto a lo que se había dando en los últimos meses, ¿no? Nosotros medimos la inflación subyacente, que sería la inflación también llamada núcleo a veces, que es la inflación sacándole los regulados y... Como es la inflación que permanece, ¿no? Sí, como sacándole un poco para que la gente entienda, digamos, las variables. Lo más volátiles. Claro, exacto. Es una inflación que más que nada lo miran mucho los banqueros centrales, ¿no? Porque, a ver, en la vida real no existe, porque en la vida real consumimos gas, electricidad, agua y frutas y todas las cosas, ¿no? Pero lo miran mucho los banqueros centrales porque es la que es más tendencial y no tiene tanta volatilidad. Y como el Banco Central tiene que tratar de anticiparse lo más posible, es la que por ahí es menos volátil y le ayuda un poco más. Sí. A la diputada del PRO le pregunto, ¿cómo vamos a llegar de este 7,2% al 1,2% mensual para el segundo semestre? Bueno, nosotros una vez terminado el impacto del aumento de tarifas, que es lo que precisamente está diciendo Fausto, el índice de inflación va a bajar abruptamente porque no hay ajustes, no hay motivos para mayores ajustes de precios. Entonces tiene que haber una baja de inflación abrupta. Cuando hablamos de ajuste de precios, ¿también se refiere a tarifas? O sea, no va a haber más aumento de tarifas. O sea, todo lo que había que aumentar se aumentó hasta ahora. Por ejemplo, medicina prepaga se aumenta el 15% en junio y viene otro 5% en julio. Sí, bueno, es una buena pregunta si van a haber más aumento de tarifa. La verdad que el aumento de tarifa va a depender, obviamente, de cómo vaya fluctuando el precio del dólar y el precio del petróleo, porque son los que van ajustando el aumento de tarifas. Nosotros esperamos no tener que hacer mayores aumentos. El ministro Aranguren anunció que probablemente, depende de las condiciones que se den, puede llegar a haber un segundo aumento, pero esperamos que no tenga que producirse ese nuevo aumento. Claro, o sea, 31% acumulado con el cuarto aumento consecutivo, con el 10% último del 1 de mayo, y después no va a haber otro. O sea, se suponía que... El ministro Aranguren fue claro cuando dijo que tenía dos caminos para hacer el ajuste de tarifas. O les aplicaba directamente lo que fue el sinceramiento del precio del dólar, porque lo único que hicimos fue sincerar el precio del dólar y ponerlo en realidad el dólar que había, o lo hacía de un solo golpe con un aumento significativo del 50%, como fue la devaluación o el sinceramiento del valor del dólar, o se hacía en forma gradual. Él eligió la forma gradual. Hoy tendríamos un 31% acumulado. Esperamos no tener que llegar al ajuste total que significó el sinceramiento del dólar. Están invitados al debate, porque Marcelo Ramal está ahí por hablar y por supuesto... Simplemente sobre esto último, en el sentido de que ahora el precio de los combustibles se ajusta de acuerdo a la evolución del dólar. Recordemos cuando este mismo equipo económico, en los primeros días de gobierno, decía que la devaluación no iba a impactar en los precios porque ya se había descontado el aumento del dólar en el periodo anterior. Ya se ve que no es cierto. Es decir, ahora se están aumentando las tarifas de acuerdo a la devaluación. Esa es la primera cuestión. Pero quiero refutar la idea de que este es el último tarifazo. Es más, no la quiero refutar yo, la refutó el ministro Aranguren. ¿Qué dijo él? Dijo lo siguiente: ¿es el último tarifazo? Depende de lo que pase con el dólar, depende de lo que pase con el petróleo. Ahora, resulta que como consecuencia del tarifazo
hay todo otro sector empresario que está diciendo, con estos nuevos costos ya se nos atrasó el dólar, necesitamos otra devaluación. Entonces tenemos un ministro que dice que va a aumentar la tarifa si hay una devaluación y otro sector del propio gobierno, del propio gabinete que dice que necesita otra devaluación porque aumentaron las tarifas. Entonces hay una escalada que lo que demuestra es un desmadre económico. Acá no hay ninguna coherencia, acá hay una lucha desesperada de lobbies empresarios que se han apoderado cada uno de un ministerio. Lo de Aranguren es extraordinario, porque él no habla como un ministro. Pues un ministro, él sabría si va a haber devaluación o no va a haber devaluación. No, él dice lo siguiente, si no me devalúan, yo sigo con esto. Él habla como el jefe del lobby petrolero. Yo lo que creo... Otro habla como el jefe del lobby financiero. A ver, ahora, intercambian, sí. En esto, perdóneme Susana, ya dijo la palabra, pero esto lo que hay es una suerte de rapiña desesperada de una serie de lobbies empresarios para ver quién se queda con el botín del país. ¿Y cuál es el botín del país? El trabajo de los argentinos. Porque mientras la inflación se va al 40-45% en el año, los salarios se van a quedar en el 20 o a lo sumo en el 25, sin hablar de aquellos que por estar precarizados no van a tener aumento. Yo creo que eso sería exactamente como vos lo decís, si nosotros nos quedáramos con un escenario totalmente congelado, sin inversiones, sin que haya una expansión de la economía, que es a lo que estamos apostando como gobierno. Si hay una expansión de la economía, el riesgo no va a ser que haya devaluación, el riesgo va a ser sostener el precio del dólar. Porque si la economía se expande y entra muchos dólares, tenemos más riesgo de que baje el precio del dólar a que vaya a haber devaluación. Y por el contrario, vamos a tener que sostenerlo. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso y nosotros estamos apostando que la economía verdaderamente se expanda. Si no, ¿para qué estamos haciendo todo esto? Estamos generando un ambiente, salimos del default, que era fundamental para crear un ambiente de economía estable para que vengan las inversiones. Hemos eliminado el corralito, el cepo cambiario que teníamos. Estamos haciendo todos los deberes para sincerar las variables que estaban escondidas durante años. Hemos sincerado la economía y de esta manera se está generando un ambiente de confiabilidad, de un gobierno previsible, que hay reglas de juego y de esta manera podemos expandir la economía. Y si expandimos la economía no vamos a tener este problema. Perdóneme una sola cosa, quiero corregirla, porque usted menciona que todo esto apunta, ¿no es cierto?, al aumento de inversiones. Las naftas han aumentado e YPF redujo a la mitad su plan de inversiones y anuncia el despido de 2.000 empleados. Las naftas no aumentan para aumentar la inversión de YPF. ¿Sabe por qué aumentan las naftas, diputada? Porque YPF engrosó su deuda en los últimos años hasta los 7.000 millones de dólares en planes fracasados y ahora se pretende que esa hipoteca la paguen los consumidores con un mayor precio de las naftas. Luego usted menciona inversiones y el dólar. ¿A qué precio? Se ha armado una bicicleta financiera terriblemente negativa para el país. Especuladores ingresan dólares, los cambian por pesos para colocarlos a Levax al 38% y luego volver a comprar dólares obteniendo una renta del 15 o 20% anual que no existe en ningún lugar del mundo. A ver, ¿Quién Marina, paga todo eso? ¿Quién lo paga? Quería hablar. A ver, yo creo que la discusión tarifaria, claramente había problemas en la economía que había que corregir. Había que corregir el tipo de cambio, había que corregir las tarifas. El problema que tenés es que no eran los únicos dos problemas de la economía y tienen costos sobre el resto de las variables. Entonces, en la discusión sobre las tarifas, es cierto que había que subirlas, pero también es cierto que cuando ves cómo las están subiendo, está generando una transferencia de ingresos que no tiene lógica ni con el aumento en la inversión, ni tiene lógica con la caída en el déficit fiscal. Entonces, digo, y que a su vez genera costos sobre el resto de los sectores y puede generar efectos de segunda ronda que tiene que ver con la dinámica de los precios hacia adelante. Ahí un poco lo que estábamos diciendo nosotros es, en la segunda mitad del año es muy probable que la inflación se modere.
¿Por qué se puede moderar la inflación? Se puede moderar la inflación primero dependiendo obviamente de qué es lo que pase con las tarifas. Entonces digo, si las tarifas te explican 5 puntos de los 7 de la inflación en abril, eso no va a estar en la segunda mitad del año, o si está, la magnitud va a ser significativamente O sea, si terminaron con los aumentos de las tarifas, vos decís que se modera la inflación. Claramente se modera la inflación puede bajar al 1 o 2%. Vamos de nuevo. ¿Sí? La segunda variable que te impacta directamente sobre los precios es qué es lo que pasa con el tipo de cambio. Sí. Ahora, en una economía sin cepo, el valor del tipo de cambio depende de cómo estabilizás la demanda de pesos. ¿Por qué y los tenés argentinos una se quedan con los intervención pesos? del Banco Central. Ahora la presión es hacia abajo del tipo de cambio porque te están ingresando los dólares de la cosecha y te están ingresando dólares financieros que, como explicaban recién, ingresan para colocarse a tasa de interés y te genera una presión a la baja del tipo de cambio. Eso ahora, es en algún momento. Ahora, en este contexto te pasa eso. Ahora, lo que está diciendo el Banco Central es la tasa de interés está en 38%, hoy bajó a 37,5%, y lo que te dice es la voy a bajar en la medida que baje la tasa de inflación. ¿Qué? Ahora, con un equilibrio dólar-tasa de interés... bajando a medida que baja la inflación. Va a ir bajando a medida que baje la inflación. Ahora, el único punto es que no te coordine una corrida sobre el tipo de cambio como se te coordinó en febrero. Nosotros creemos que no. Nosotros creemos que una vez que vos resolviste el problema del default y una vez que abriste la cuenta capital y Argentina arranca una historia financiera en un mundo de baja tasa de interés y en un país con muy baja deuda, esa historia financiera puede arrancar y puede continuar un tiempo, y probablemente, si eso ocurre, el segundo semestre vía ingresos de capitales financieros estabiliza el tipo de cambio y ambas cosas moderen la tasa de inflación. Si la tasa de inflación se modera... ¿Llegar a 1 o 2%? Y la inflación puede volver de nuevo, con el dólar quieto y las tarifas quietas, podés volver a la inflación que tenías hasta octubre del año pasado. Además, en términos interanuales vas a seguir en una tasa de inflación en la zona del 40-41% hasta octubre, y si esta historia continúa, noviembre, diciembre podría bajar. Ahora, esta situación, de nuevo, la corrección que hiciste del dólar y las tarifas realmente dejó de lado al equilibrio fiscal. Entonces, de corto plazo, el endeudamiento te puede servir para financiar los desajustes de la economía. Y cuando hablas de desajustes también, lo que se desequilibró, y ahora voy acá, me lo estoy representando a la mediana empresa, lo que se desequilibró, me refiero a despidos, lo que no se pudo retener, por ejemplo, ¿no es cierto?, a través de los aumentos de tarifas, y también la pequeña y mediana empresa, digamos, que no pudo dar abasto, ¿no es cierto?, con su estructura. ¿Eso cómo se subsana? ¿O qué es lo que está pasando ahora? A mí, lamentablemente, María Belén, me toca hablar de las consecuencias de todo esto, todo lo que se estuvo hablando, ¿no? Las consecuencias que hoy el sector PYME está atravesando un momento crítico, 4 meses consecutivos de caída de ventas, 4 meses consecutivos de caída de actividad industrial. Tenemos la peor de las ecuaciones, que son ingresos a la baja, nuestras ventas caen en valores reales y tenemos un aumento explosivo de costos. Todo este tema de los tarifazos, pero además de los tarifazos nos ha aumentado considerablemente todo tipo de rubro, porque todo tiene que ver con lo que se habló hasta ahora. Hoy, esta semana se anunció el aumento de combustibles. Obviamente el aumento de combustible va a traer aumento de todos los rubros que manejan el sector PYME. Y una vez que pase todo eso, a eso voy. También es Potón, les pregunto a consultores, les pregunto a diputada. A mí me gustaría hacer una... ¿Qué pasa cuando esta rueda está girando? A mí me gustaría hacer una aclaración. Acá nosotros estamos en 140 días que llevamos tratando de ordenar el desaguisado que nos dejaron y que heredamos, 700% de inflación, una transferencia infernal retrógrada mediante subsidios de 170.000 millones de pesos que iban en subsidios hacia la clase media y media alta, en donde hoy nosotros estamos volcando recursos por más de 100.000 millones para paliar este impacto en la gente que más lo necesita, mediante el aumento de la asignación universal por hijo, mediante la incorporación de la tarifa social, mediante toda la disminución del IVA que hoy se votó en comisión, salió con dictamen de mayoría la disminución del IVA para la gente que lo necesita. O sea, nosotros somos conscientes que hay gente que está sufriendo, que hay estertores de acomodo de la economía, esto es lógico, hay distorsión de los precios relativos, lo va a haber, pero estamos apostando a que verdaderamente las inversiones se produzcan y que haya una responsabilidad en la forma en que se maneje la economía hacia adelante, que no la ha habido hacia atrás. Entonces, hay en este momento una transferencia de recursos por parte del gobierno hacia la gente que más lo necesita, que no ha habido en la historia de Argentina en los últimos años. No, a ver, diputada, permítame que le diga. Usted habla de los subsidios que dejó el gobierno anterior. ¿Ustedes
ustedes convalidaron el subsidio más ignominioso que dejó la administración anterior, que es el negociado del dólar futuro. Aquella operación que le aseguró a exportadores, a cerealeras y a bancos un dólar de 10 cuando todo el mundo sabía que se iba a ir a 15. Ese subsidio ustedes lo convalidaron, pero lo que se votó hoy en el Congreso, perdónenme, lo que se votó en el Congreso es una vergüenza. No se votó en el Congreso, se votó en comisión. Lo que se votó en comisión, no importa. Le van a devolver 300 pesos por mes al IVA a los jubilados, jubilados que se van a tener que aguantar en medio de todo este cuadro que estamos viendo acá, tarifazos, 40% de inflación, un aumento del 15% en su jubilación mínima. Esta es la realidad que estamos viendo. Estamos hablando de baja de la inflación. No sé si va a haber baja de la inflación, pero lo que estoy seguro es con qué método van a tratar de bajar la inflación. Con una monumental recesión, con otros 150.000 despidos, forzando a una baja del salario, no hay forzando una caída de 150.000 despidos, perdón, no existe. Que va a agravar además las cuentas fiscales. Un gobierno sin rumbo y en nombre de esa ausencia completa de rumbo están tratando de que los trabajadores paguen esta crisis. No hay datos objetivos que validen ese número de 150.000 despidos. De hecho, el ministro Triaca ha dado los números y ha informado y no hay despidos por esa cantidad, ni mucho menos. Porque no es así. Ustedes despidieron mucha gente contratada a la cual no toman como parte de la nómina de trabajadores. No es así, está equivocado. Mire los números, mire los números, gente que fue los datos objetivos. No es así. Esto es muy claro y la vía para tratar de forzar una baja en la inflación, que no está claro que la vayan a lograr, porque ya se ve, Aranguren dice, si me devalúan, yo vuelvo a aplicar un tarifazo. Y del otro lado dicen, queremos otra devaluación, por ejemplo los del campo, porque dice el gasoil al precio que lo llevó Aranguren, ya no nos da la rentabilidad que buscamos. Yo no escuché que el campo esté pidiendo devaluación. Hay un círculo espiralado que lleva... Esto me suena mucho, me suena demasiado a querer generar una sensación de que todo el mundo pide devaluación, cuando no lo están pidiendo. No hablemos de sensaciones, ya nos acordamos a Aníbal Fernández, me hace acordar cuando Aníbal Fernández hablaba de la sensación no me compare, de inseguridad. No me compare. Ahora tenemos sensación. No me compare, porque no hay pedido de devaluación de ninguna manera. No hay pedido de devaluación y yo lo que creo Ratazzi, es que... una persona tan allegada a los ambientes del gobierno nacional, no pidió una devaluación días atrás, pidió una devaluación. Entonces, ustedes están enredados en contradicciones monumentales y lo único que tienen claro en la cabeza es pasarle esta crisis a los que laburan. Ahora, realmente bajar el salario, provocar una recesión y despedir en nombre de un planteo económico sin rumbo, donde medio gabinete quiere una devaluación, medio gabinete quiere seguir una bicicleta financiera, medio gabinete aplica tarifazos y medio gabinete no sabe qué hacer con esos tarifazos. Se está trabajando en leyes de promoción del empleo joven, se está trabajando en la ley de pymes. Mire, hay muchísimo... se está trabajando reconstruyendo lo que quedó totalmente destruido. Se está trabajando en la ley de pymes para promover la generación de mayor actividad económica en las pymes y que tengan beneficios fiscales que les promueva la actividad de las pymes. Se está trabajando en el proyecto de empleo joven, para que la gente entre 18 y 24 años pueda tener un empleo y se termine con la precarización que se generó durante todos estos años. Diputada, ustedes no pueden pretender que en 140 días se solucione un desaguisado de 12 años. Es absolutamente absurdo. Yo no pretendo eso. El problema entonces es que hay que dar agravaron tiempo. El desaguisado. Hemos sincerado uno no lo que estaba... que las cosas... La economía argentina estaba incendiada el 10 de diciembre. Mejoren tan pronto, la economía argentina la economía argentina estaba incendiada el 10 de diciembre y lo que no se veía eran las llamas, era una realidad, estaba todo escondido bajo la alfombra y cuando se dice la verdad y se sinceran las variables, los responsables y culpables es el gobierno de Mauricio Macri, no es así. Vamos a cerrar el debate y vamos a hacer una conclusión cada uno. Sé que para el resto que pertenecen a consultoras o a CAM es más difícil meterse cuando hay un debate entre políticos. Es otro nivel de debate. Bueno, las conclusiones, por favor. Sí. Maribel, yo creo que la emergencia que estamos atravesando obliga a que este plan que se está
elaborando desde el gobierno para favorecer a la pyme o para sostener a la pyme se anuncie lo antes posible. Se va a anunciar. Hoy realmente la situación es crítica porque, como decía antes, la proyección es a la baja. Es decir, nosotros estamos teniendo una caída cada vez mayor en el nivel de actividad y en el nivel de ventas, y no todas las pymes tienen espaldas suficientes para atravesar y llegar al segundo semestre. Entonces, si hay una forma de cuidar el empleo, es protegiendo a la pyme, y es importantísimo que se anuncie lo antes posible ese plan de emergencia para pyme. Fotorno. A ver, yo creo que en tema de inflación, creo que seguramente el segundo semestre va a ser mucho más bajo en la inflación. Básicamente es porque no va a haber otra salida del cepo como en el primer semestre, no va a haber otra salida de retenciones, no va a haber otra eliminación de restricciones y no va a haber mayormente aumento de tarifa. Por ahí queda algo más de electricidad, se mencionó por ahí, pero en general estos impactos que tuvieron sobre la inflación en los primeros 4 meses no van a estar en el segundo semestre y por eso la inflación va a ser menor. Bueno, pues perdón, un los punto políticos rápido. ya hablaron mucho, pasó Marina, sí. La tendencia, por eso Sí. yo te mencionaba la inflación subyacente, porque ahí se está viendo, creo que el dato abre está dando un dato importante sobre la inflación núcleo y la desaceleración de la inflación núcleo en abril. En mayo probablemente va a pasar lo mismo. Marina. Sí, a ver, yo creo que corregir precios relativos era realmente complicado, y para corregir precios relativos vos necesitas que algunos precios suban más que otros. El problema es que acá algunos precios suben y otros precios también suben. O sea, todos los precios suben, lo cual te genera una aceleración de la inflación y baja corrección de precios relativos. De momento, el único precio que está, si querés, bajando es el salario, que es lo que en la segundo semestre del año probablemente suba por arriba de la inflación. ¿Perdón? Sí, va a seguramente. subir por encima de la inflación, o sea, el salario en el segundo semestre le va a ganar al dólar y probablemente le gana a la inflación, y eso es lo que te va a permitir alguna reactivación de la economía de cara a entrar a 2017. Les creemos, ¿no? A Marina Ahora, el Fotorno. pero de nuevo, la contracara de esto semestrales. vuelve a ser el atraso cambiario. Está bien. Entonces, de nuevo, el problema que vos tenés es que en la Argentina no se están discutiendo algunas cuestiones de fondo que tienen que ver con generar productividad en serio. Bueno, vamos a hablar después de la pausa de la ley tiene que ver de nuevo con que antidespidos. algunos precios, particularmente, o sea, corregir implicaba poner los precios en su lugar. Sí. Acá lo que estás haciendo en algunos sectores particularmente es ponerlos por encima de su lugar, lo cual agrega distorsiones a la propia economía. Muchísimas gracias a todos. Basta, los ya hablaste un trabajadores van a montón, poner Marcelo, tengo que ir a la pausa. el salario en su lugar. Sí. Después de la pausa vamos a hablar sobre la ley antidespidos, el cruce entre Sergio Massa y Mauricio Macri, que comenzó cuando Sergio Massa se reunió con Miguel Ángel Pichetto en el Congreso de la Nación para apoyar aquel proyecto que cuenta con media sanción en el Senado, que supuestamente iría esta semana, quizás el jueves, de manera maratónica en una sesión especial para tener tratamiento parlamentario y convertirlo en ley en la Cámara de Diputados. Y Macri, que hoy le salió a contestar a Massa en plena conferencia de prensa. Massa no debiese apoyar esta ley antidespidos. En instantes, un debate muy caliente sobre lo que puede llegar a convertirse en ley. Hay varios proyectos, ya volvemos.